me dio esta palabra que está en el libro de Éxodo. Está en el libro de Éxodo, capítulo 1, del 11 al 12. Y dice: entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestaran con cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. El Señor me hablaba de esta palabra acerca del pueblo de Dios. Cuando ellos estaban en Egipto y que le estaban sirviendo al sistema, dice la palabra de Dios, yo no entendía por qué el Señor me había dado esta palabra, pero dice, entre más los oprimían, más crecían y se multiplicaban. Y yo le decía, Señor, ¿por qué me estás hablando de esta palabra? ¿Cómo que entre más los oprimían, más crecían y se multiplicaban? Y el Señor me decía, esa es la palabra que estoy soltando y que solté para este ministerio. Y es de la temporada de la que vienen saliendo. Le decía, no entiendo. Y me dijo, ustedes, entre más recibieron opresión, más crecieron, fructificaron y se multiplicaron. Y yo le decía, Señor, ¿cómo? Y me dijo, ¿dónde nació el ministerio? ¿Cuándo nació el ministerio? ¿Cuándo nació Kingdom Project? ¿Cuándo les dije que empezaran? Le dije, Señor, en la pandemia. Y me dijo, ¿en qué parte de la pandemia? Le dije, en el semáforo rojo, cuando nadie podía salir. Y el Señor me empezó a hablar de cómo este ministerio nació en su corazón. Por eso dice allá afuera, del corazón del Padre para las naciones de la tierra. Tienen que entender que en esta casa se mueven los 5 ministerios: apóstoles, maestros, pastores, evangelistas y profetas. Y tienen que entender que hay veces que cuando estamos en un servicio se dan enseñanzas y está fluyendo el ministerio del maestro, pero hay veces que son palabras proféticas y está fluyendo el ministerio del profeta, pero hay veces que les hablamos de estrategias y modelos del cielo y está fluyendo la unción del apóstol, pero hay veces que salimos a conquistar y hablarle a nuevas personas y hablamos del mensaje de salvación y está fluyendo el ministerio del evangelista. Pero hay veces que es un mensaje de consuelo, de concilio. Y está fluyendo el ministerio del pastor. Luego hablaremos de los ministerios. Pero quien cacha esta palabra tiene que entender que esto es un mensaje profético. La palabra que traigo el día de hoy es otra. Pero el Señor me está hablando que soltar esta palabra y la va a atrapar quien la entienda. Y me hablaba el Señor de Éxodo 1:12, que entre más era oprimido el pueblo de Dios más crecía y más se multiplicaba. Y quiero que vean ese video de hace 2 días, por favor, Isra. Trabajando, están poniendo el pasto para la plaza de adoración. Allá al fondo para camping, baños, huertos, estanques de truchas. Se siente la presencia del Espíritu Santo en este lugar. Y miren la vista hacia
hacia afuera, puerta del cielo, casa de Dios, puerta del cielo. Hace 2 días nos tocó ir a la visita de obra del centro de retiros que le estamos construyendo al Señor aquí en Tizayuca. Casa de Dios, puerta del cielo. Es un terreno en Tizayuca de 2.400 metros. Y el Señor me hablaba cuando fui hace 2 días ahí. Y me decía, mira lo que he hecho. Mira lo que voy a hacer. El Señor nos dio la instrucción de que compráramos el terreno en plena pandemia, luego que lo bardeáramos, luego que construyéramos. Y hoy estamos construyendo una plaza de adoración, zona de acampado, para que la gente se aparte y busque del Señor, sin costo. Y el Señor me hablaba de algo. Me decía, ¿tenían el recurso para hacer eso? Le dije, no. Al día de hoy, entre el terreno, la barda, la construcción, se le han metido casi 3 millones de pesos que no teníamos y que no hemos pedido a nadie. Pero creímos al Señor y creímos que si Él lo había dicho, Él respaldaría y mandaría el recurso. Y hace unos meses que llegamos de Ciudad de México aquí a Pachuca, llegamos la pastora Janita y yo. Y con mucha opresión, donde muchos nos decían que nos habíamos equivocado, que habíamos escuchado mal la voz de Dios, que no teníamos que haber movido, que no nos teníamos que haber movido a Pachuca, que no teníamos que haber dejado todo en Ciudad de México. Me acuerdo cuando inauguramos aquí, 23 o 27 de febrero, llegamos y esto era una bodega bien fea. Empezamos a remodelar, no teníamos gente, pero entendimos que no dependíamos de la gente, dependíamos de Dios, y que Dios proveería del recurso para remodelar y dejar este espacio como lo ven hoy. Y las noches de adoración y de intimidad con el Espíritu Santo, iban los congregantes más fieles, la pastora Haas, la hermana Janita y yo. Y muchos se burlaron y dijeron que nos habíamos equivocado. Y hace 2 días que estaba aquí, el Señor me decía, mira lo que he hecho. Mira lo que he hecho. Entre más nos oprimieron, dice el Señor, entre más los oprimí, entre más los oprimieron, yo hice que crecieran, que fructificaran y que se multiplicaran. Y me decía el Señor, por más que no creyeron en lo que yo iba a hacer a través de ustedes, en Pachuca, mi mano y mi presencia ha estado con ustedes. Y me decía el Señor, esta es la palabra para este ministerio, para cerrar este ciclo.
Entre más los oprimieron los egipcios, más crecieron, multiplicaron y se fructificaron. El crecer, multiplicar y fructificar no depende de los hombres, depende de Dios. Todo depende de Dios. Si Dios está contigo, te va a ir bien y vas a crecer y vas a fructificar. Pero si Dios no está contigo, por más que te esfuerces, por más que hagas, parecerá que trabajas y trabajas y haces, pero no avanzas y no progresas. Por eso la palabra de Dios dice, busca el reino de Dios, busca a Dios y todo lo demás será añadido. Y el Señor me hablaba de esta palabra y me decía, por más que los oprimieron, por más que los zarandearon, no han parado de crecer, multiplicarse y fructificar. Hoy ya tenemos gente que también está bien loca y apasionada por Dios. Ya no somos los únicos. Ya no somos los únicos. Y con esta palabra el Señor cierra esta temporada y cierra este año. Por más que los oprimieron, hijo, me dijo, mira lo que he hecho. Mi mano ha estado con ustedes y no han parado de crecer, de multiplicarse y de fructificar. Pero hace rato el Señor me daba la palabra con la cual vamos a abrir el 2023. Y de hecho me la estaba diciendo y la pastora la estaba profetizando. El Señor me estaba hablando y me estaba diciendo, hijo, viene mi lluvia, viene mi lluvia, viene mi lluvia. Y en eso la pastora empezó a profetizar, viene lluvia, estoy viendo lluvia. Y el Señor me decía, viene mi lluvia tardía. Y esto yo no lo sabía. Hay muchas veces que cuando estoy conectado, me empieza a hablar de cosas que yo no conozco, yo no sé, y yo no sabía esto. Y me dice, viene mi lluvia tardía. Y le decía ahí, pero ¿qué diferencia hay entre la lluvia tardía y la lluvia temprana? Y me decía el Señor, la lluvia temprana es la que hace que una vez que es plantada la semilla, se reviente el capullo y empiece a germinar y a echar raíces. La lluvia temprana es la que rompe la semilla para que empiecen a extenderse las raíces en la tierra. Y le dije, Señor, ¿y la lluvia tardía? Y me decía, la lluvia tardía es la que trae crecimiento a la cosecha. Y esta es la palabra de Dios para este ministerio. Viene la lluvia tardía. Y justo el Señor me estaba hablando de eso. Y me llegó un mensaje. Fíjense cómo es Dios. A sus hijos les habla lo mismo. Yo no había hablado con la pastora de esto. Y Dios me estaba hablando de esto, pero también me llegó un mensaje del profeta Manuel. Y miren. Y entonces se moverán y empezarán a caminar con pasos agigantados y pasos de acero que marquen cada lugar que ustedes pasarán. Miro el desarrollo fuerte de discípulos. Miro también el
Es una palabra muy larga. Pero el Señor nos habló de lo mismo. Viene lluvia tardía. La lluvia tardía es la que trae el crecimiento a la cosecha. Y el Señor me había hablado que este ministerio será como la palmera. La palmera, tú la siembras y primero empieza a crecer, pero hacia las raíces. Crecen raíces, crecen raíces, crecen raíces y pasan años y lo único que está creciendo son las raíces. Y la gente pasa y dice, no crece, porque el crecimiento está siendo hacia abajo. Pero una vez que las raíces han crecido, en cuestión de días, crece el tronco y sale la palmera. Pero la palmera tiene la capacidad, así como tú ves una palmera hacia arriba, del mismo tamaño son sus raíces hacia abajo. Por eso cuando vienen tormentas, doblan la palmera, pero no la rompen. Si alguien ha ido a la playa y ha visto tormentas, pueden ver cómo la tormenta dobla la palmera y literalmente la tira al suelo. Pero al día siguiente la ves otra vez de pie, porque las raíces de la palmera son tan profundas que la doblan pero no la rompen. Por eso la palabra de Dios dice que el justo florecerá como la palmera. Y el Señor me decía hace rato, la lluvia temprana ha empezado a formar las raíces, ha empezado a formar a algunas personas y a trabajar con el corazón de personas que serán raíces y pilares para lo que haré con el ministerio. Pero viene la lluvia tardía. Agárrense, 2023 viene un año de mucho avance. Agárrense. Agárrense. Cuando Dios está contigo, cuando la presencia de Dios está contigo, toda la presión que pueda venir sobre tu vida, todas las circunstancias que pueden venir sobre tu vida, Dios las usa para bien. Dios las usa para purificarte, para limpiarte, para hacer que crezcas. Por eso la palabra de Dios dice que a los que amamos a Dios todas las cosas nos sirven para bien. Si tú no entiendes el amor de Dios, cada circunstancia la verás como una tragedia. Pero si entiendes del amor de Dios, cada circunstancia, cada situación la verás como una oportunidad para que Dios te cambie, te transforme, te mejore. El justo florecerá como la palmera. Muchos han estado llorando y han estado diciendo, ¿por qué pasé esto? ¿Por qué pasó esta circunstancia? ¿Por qué pasó lo que pasó? ¿Por qué mi vida tuvo que ser tan dura? ¿Por qué tuve que vivir esto? Y muchos no lo entienden. Y no paran de llorar. Pero el Señor te dice en esta noche, seca tus lágrimas, porque cada circunstancia que pasaste, yo la usé para formarte. La usé para procesarte. La usé para limpiarte.
el oro más puro tiene que ser puesto al horno para que salgan las impurezas. ...2023... viene un año de expansión, viene un año de crecimiento. Y te voy a hacer claro, el único que puede impedir la expansión y el crecimiento que viene, eres tú mismo. Te voy a decir algo. Cuando el rey da un decreto, no hay nadie que lo cambie. Ya está dicho. Si Dios habló que viene expansión y crecimiento, viene expansión y crecimiento. Ya está dicho. No hay nada que el enemigo pueda hacer para parar la palabra que Dios ya soltó. Nada. Lo que sí puede hacer y va a intentar hacer y está intentando hacer es desenfocarte. Porque no puede parar lo que Dios ya dijo, pero sí puede distraerte a ti para que tú quedes fuera. Entiende el tiempo en el que estás, entiende la temporada en la que estás, entiende dónde estás. No dejes que te distraigan. No dejes que las circunstancias te abrumen. Muchos han sido atacados en su pensamiento. Se los he estado diciendo servicio tras servicio. Les han estado pegando en sus pensamientos. Muchos han sido atacados en sus emociones. Por eso te voy a decir algo. Dios no busca gente de emoción. Porque la misma emoción que te acercó a Dios es la misma emoción que te puede alejar de Dios. Porque la gente que vive por emoción, un día está contenta y quiere hacer las cosas. Un día está triste y ya no se quiere ni levantar. La gente que vive por emoción, un día está viendo por el Señor y al otro día ya ni siquiera quiere congregarse. Por eso la Biblia dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Dios no está buscando gente de emoción. Dios está buscando gente de convicción. Cuando tienes la convicción de hacer las cosas, aunque estés cansado, lo vas a hacer. Aunque digas estoy triste, lo vas a hacer. Dios está buscando gente de convicción. No gente que se rija por su emoción. Les digo algo. Hay veces la gente cree que la vida de los pastores es perfecta, pero también tenemos circunstancias. Y para los pastores está peor porque somos los únicos que no se pueden cambiar de iglesia. Hay muchos hermanos que dicen, ay, ya me cayeron gordos, ya me voy.
Cuando vives por convicción, no importa lo que estés pasando, vas a seguir adelante. Vas a seguir adelante. Y esto es en la vida. Mujeres, qué horrible es estar con un hombre que es todo bipolar o tripolar o cuadripolar. Que de repente vas con él y de repente quiere, no quiere, está triste, está enojado. ¿Cómo? ¿Qué te pasa a ti? ¿Sí o no? Es bien feo estar con alguien así. Porque no sabes qué esperar de él. O cuento contigo o no cuento contigo. ¿Sí o no? Sin miedo al éxito. ¿Sí o no? Es muy feo estar con personas que de repente quieren, de repente no quieren, de repente lo hacen, de repente no. ¿Quién quiere estar con alguien así? Con alguien que de repente está de buenas, de repente está de malas, de repente está de quién sabe. Es muy feo estar con alguien así. La pregunta es, ¿por qué creemos que Dios quiere estar con gente así? Dios está buscando gente de convicción. Gente que su sí sea sí y que su no sea no. Por eso la Biblia dice que tu sí sea sí y que tu no sea no. Amén. Cuando empezamos el año, Dios mandó una profeta y nos profetizó que venía un año donde Dios nos daría las fuerzas del búfalo. Cuando vino esa profeta y soltó esa palabra, fue en enero, de hecho todavía ni hablábamos, no abríamos. Y esa vez nada más estuvo la hermana Isabel, es la que se está escapando de ella, ella estaba. Estaba la hermana Isabel. ¡Se escapa! Estaba la hermana Isabel, estaba el hermano Julio, estaba la hermana Dani, Ivanita, ¿estaba Ivanita? La pastora Janita y yo. Estábamos 5 personas. Y soltó una palabra para este año. Era enero de este año, enero del 2022, y soltó esta palabra y dijo, este año, ya saben cómo le hacen los profetas, así dice el Señor, este año el Señor le da las fuerzas del búfalo. Y yo dije, amén. Y las 5 personas que estábamos en ese servicio, que fue el primer servicio que tuvimos aquí a puerta cerrada, dijeron, amén, yo lo tomo. Pero cuando el Señor profetizó que venían las fuerzas del búfalo, pues yo me imaginaba así como que me iba a dar una armadura, así como ¡frum! Por eso yo dije, amén. Y ya me veía así como que no, el Señor dijo que me iba a dar las fuerzas del búfalo, que iba a dar este ministerio las fuerzas del búfalo. Dije, no, pues nos va a dar un chorro de tracking, un chorro de power. Hasta que me puse a investigar cuáles eran las fuerzas del búfalo. Y efectivamente Dios cumplió su palabra. Nos dio las fuerzas del búfalo. Te voy a decir cuáles son las fuerzas del búfalo. Cuando el búfalo está en los montes y siente que ya no puede más,
Está subiendo así en sus 4 patas. Y cuando siente que ya no puede más, el búfalo se pone de rodillas. Porque ya no aguantan sus patas. Se pone de rodillas y sigue avanzando. De rodillas, pero sigue avanzando. Así es como el búfalo obtiene su doble tracción. Se pone de rodillas. Ya no aguanta, pero se arrodilla y sigue avanzando. Esas son las fuerzas del búfalo. Y muchos de aquí este año, efectivamente, conforme Dios lo profetizó, este año nos dio las fuerzas del búfalo. La doble tracción de decir, ya no puedo, me voy a arrodillar, y aunque sea de rodillas, pero sigo avanzando. Esa fue la palabra profética que nos soltó el Señor a inicio de año. Las fuerzas del búfalo. Y a lo largo de este año he visto a muchos de ustedes llorar. Decirme, pastor, ya no puedo. Pastor, esto es demasiado. Pastor, esto me duele. Pastor, no entiendo por qué estoy viviendo esta situación. Y he visto 2 tipos de personas. He visto personas que dicen, ya no puedo, tiran la toalla y se van. Y siguen siendo las mismas personas de siempre. Pero también este año he visto personas que, a pesar de decir, ya no puedo, esto me duele mucho, se han puesto de rodillas. Han clamado a su Dios y han seguido adelante. Y han entendido la doble tracción en el Espíritu. Y quiero dejarles algo bien claro. Para lo que viene, vamos a necesitar las fuerzas del búfalo. Esas fuerzas del búfalo es sacar la convicción, la doble tracción, porque esto se va a poner bueno. Pero hay otros que dicen, yo prefiero las fuerzas de Bambi, que me hacen boom y corro. Las fuerzas de Bambi no te van a alcanzar. Este año se requieren las fuerzas del búfalo. A muchos que están aquí les han hecho burla, los han criticado, les han dicho un chorro de cosas, hasta sus mismas familias, pero han sacado la doble tracción. Las fuerzas del búfalo. Hombres y mujeres de convicción. Que tú sí sea sí y que tú no sea no. Hombres y mujeres de convicción. Las fuerzas del búfalo. Y hay mucha gente que dice, he escuchado oraciones que dicen,
Señor, tu palabra dice que seremos como las águilas, quiero ser como las águilas. Hasta hay un canto, como las águilas, como las águilas. Y lo cantamos y le hacemos, como las águilas. La otra vez iba con el hermano, iba a Salmorán, iba manejando. Y yo creo que se acordó del canto porque del fondo salió un... Se sintió águila. Creo que fui yo, no recuerdo bien quién hizo el sonido, pero salió un sonido aguilesco. Ay. Aguilesco. Y muchos dicen, Señor, levántame como las águilas. Esta bien la prédica, pero tengo que obedecer al Espíritu Santo. Creo que no vamos a hacer la presentación, hijo. Muchos dicen, Señor, levántame como las águilas. Dame las fuerzas del búfalo. Segunda cosa que nos profetizaron a inicio de año, que nos levantaría como las águilas y que nos daría las fuerzas del búfalo. Ya les dije, cuando dijo lo del búfalo, me imaginé que quizás iba a ir al gimnasio, iba a llegar así su pastor, no lo sé. Pero ya les expliqué cuáles son las fuerzas del búfalo. Y cuando nos profetizaron y dijeron que nos levantaría como las águilas, los 5 que estábamos en ese servicio, fue el primer servicio aquí abajo. Antes estábamos en una azotea. Y fue puerta cerrada. Y cuando nos profetizaron que el Señor nos levantaría como las águilas, yo dije, amén, gloria a Dios. Y dije, me imaginé así volando, como, dije, me va a dar visión de rayos X. Ya te vi, Padre Cisneros. Dije, amén. ¿Sí se acuerdan los que estaban ahí, los 4 o 5 que estaban, que nos profetizaron? Y dijimos, amén. Y después entendí que eran las fuerzas de las divas que nos levantara como las águilas. Y el Señor fue fiel y lo cumplió este año. ¿Qué es que nos levante como las águilas? Agárrate, porque también lo has vivido. Las águilas están volando. Y viene la tormenta y la nube se pone arriba de ellos. Y empieza a llover. Y las plumas de las águilas empiezan a ser pesadas. Y como se empiezan a hacer pesadas, se empiezan a caer. Sonido águila. No me vaya a salir un americanista, por favor, no estoy hablando de esas águilas. Ya veo a los americanistas, el pastor lo dice. No. Estoy hablando de las otras águilas. ¿Hay aquí algún americanista? No levante la mano. Solo haga así 2 veces. Y oraré por usted en secreto. No se hagan, entre los americanistas se ubican. Como que tienen ahí su código águila. Como que llegan así de qué gracia. De águila. No es cierto, americanistas, también los ama Dios. Regresando a lo de las águilas verdaderas. Cuando las águilas van volando, viene la tormenta, vienen las circunstancias, empieza a llover y sus plumas empiezan a ser muy pesadas. Y eso hace que se caigan. Y lo que hacen las águilas es que empiezan a aletear más fuerte para sacudirse el agua
y ponerse arriba de la tormenta, arriba de la nube, más cerca del sol. Y entonces, aunque hay tormenta, queda abajo de ellos, porque las águilas se acercaron al sol y están arriba de la tormenta. Mucha gente este año vivió circunstancias que pensó que nunca iba a ver en su vida. Circunstancias de dolor, circunstancias de sufrimiento, cosas tremendas. Y el Señor dijo que nos levantaría como las águilas. Cuando el Señor dice que te levantará como las águilas, justamente es que volarás arriba de las circunstancias y te acercarás al sol de justicia, que es Jesús. Este año vi muchas águilas emerger, como el Señor lo profetizó, que aunque vino la tormenta, volaron arriba de la tormenta, y aunque había tormenta, se pusieron arriba de la tormenta y crecieron. E hicieron lo único que podían hacer como águilas: ponerse arriba de la tormenta y acercarse más al sol de justicia, acercarse más a Jesús. Vi a muchos este año que ya no podían más y ponerse de rodillas en ese cuarto de oración y decir: Señor, ya no puedo con estas circunstancias. Y empezaron a volar sin darse cuenta, y volaron arriba de las circunstancias. Y de repente decían, las personas decían: oye, ya te veo muy bien, que ya se solucionó aquello, ya se solucionó aquel problema. Y esas águilas decían: no. Entonces, ¿qué cambió? No cambió el problema, cambiaron ellos. El problema seguía, pero quien cambió fue la posición que ellos tenían. Vi a muchos en este año empezar a desarrollar las fuerzas del búfalo. Vi a muchos en este año empezar a volar como las águilas. ¿Saben qué otra característica tienen las águilas? Ahí les va. Está bien la prédica, no sé, lo que tú quieras, Espíritu Santo. Otra característica que tienen las águilas es que van volando. Y los únicos animalillos que se atreven a subirse en ellas y picotearlas son los cuervos. Va el águila real emprendiendo el vuelo. Y de repente se le sube el cuervo y empieza a picotear al águila. Cuervo mugroso. A muchos de ustedes en este año los picotearon los cuervos. Empezaron a emprender el vuelo y de repente uno que otro cuervo empezó a... ¿Hablaron mal de ustedes? A decir que para qué se esforzaban, que para qué venían si todo seguía siendo igual, que ustedes no cambiaban, que ustedes eran cuervo como ellos. Hasta te decían: si somos iguales de cuervo a cuervo. Y vi a muchos de ustedes volar como águilas. El águila no se pone a pelear con el cuervo. El águila lo que hace es que sigue volando más arriba, porque arriba de las nubes el cuervo ya no puede respirar.
y solito cae. Porque el cuervo no aguanta los ámbitos de gloria y de grandeza donde se mueve el águila. Ve a muchos en este año que traían cuervos que dejaron de pelear, de discutir, de alegar y se dedicaron a volar, a levantarse e ir tan alto a donde los cuervos ya no podían respirar. Ahí es donde la Biblia dice: no pagues mal con mal, paga mal con bien. Hace unas semanas el Señor nos mandó a dar amor y a bendecir. Algunos cuervos. Y la gente nos decía: ¿por qué lo hicieron? Si ellos no se lo merecían. Y yo les respondía: no es que ellos se lo merecieran, es que nosotros somos águilas y nuestra naturaleza es esa. Y vimos esos cuervos desmoronarse porque no aguantaron el ámbito de gloria, de amor, de perdón, de gracia, de misericordia que se estableció. No se trata de las personas, mis hermanos. Se trata de ti. Se trata de ser águila. Por eso el Señor dice: si te hacen, perdona. ¿Hasta cuántas veces? Hasta 70 veces 7, es decir, una vida de perdón. Porque los hijos de Dios vuelan como las águilas. Y cuando las águilas se acercan al sol de justicia, Jesús, es un ámbito diferente, es un ámbito de perdón, es un ámbito de gracia, es un ámbito de gloria. Y lo que esas personas tenían en sus corazones, no aguantan el amor, la gracia, la misericordia. Porque he descubierto después de muchos años que la Biblia tiene toda la razón. El amor es más fuerte que el odio y el perdón más poderoso que el conflicto. Este año vi a muchos de ustedes perdonar a quien no se lo merecía. Este año vi a muchos de ustedes extender misericordia y gracia sobre gente que había hablado mal de ustedes. Ahí empezaron a volar como las águilas. Este año para mí fue un año duro. De repente hablaba con la pastora
hablaba con algunos del concilio. Yo le decía la otra vez a la pastora, es que siento que me estoy volviendo loco, que me quieren agarrar, que me hacía así mi pelito, me quieren desplumar. El Señor me habló ayer y me dijo, efectivamente este año te desplumé y te corté el pico. Y me enseñó otra característica que tienen las águilas. Cuando las águilas cumplen cierta edad, sus plumas se les hacen pesadas. El pico se les encorva y ya no pueden cazar. Entonces el águila tiene una decisión que tomar. Una es dejarse morir. La otra es soltar lo ya conocido y sube a un risco y se pone en la parte de hacia arriba del risco y con su pico empieza a arrancarse pluma por pluma. Un proceso sumamente doloroso hasta quedar sin plumas. Y luego el águila, llena de sangre de que se arrancó pluma por pluma, agarra y con su pico se empieza a estrellar contra el risco. Hasta que se arranca el pico y queda sin pico. Y ves un polluelo totalmente vulnerable, sin plumas y sin pico. Dicen los biólogos que es de los procesos más dolorosos que vive un animal en la naturaleza. Pero después de un tiempo le empiezan a brotar nuevas plumas, plumas jóvenes y un nuevo pico, puntiagudo y joven, que le permite volver a cazar y volver a volar tan alto como lo hacía en su juventud. Este año vi a muchos de ustedes que tuvieron que tomar esa decisión. O seguían con los viejos moldes, aferrados a las estructuras que tenían, aferrados a sus viejas plumas. O se sometían a ese proceso de transformación del Espíritu Santo, que les daría plumas nuevas y un nuevo pico. Ciertamente fue un proceso doloroso. El dejar que el Espíritu Santo te quitara cada pluma. Pero estás aquí. Listo, lista para volar en una nueva temporada, donde con el nuevo plumaje y el nuevo pico podrás alcanzar grandeza. Por eso la palabra de Dios dice: si el grano de trigo no cae en tierra y muere,
no florecerá. Pero si muere, dará vida. Este fue un año donde muchos decidieron morir a su pasada forma de vivir y de pensar. Y era necesario que murieran al viejo hombre, que murieran a las viejas formas, para que Dios sacara lo nuevo en ustedes. Y tal como el Señor lo profetizó, este año nos dio las fuerzas del búfalo y volamos como águilas. Y por eso el Señor me decía, entre más ha venido circunstancias y cosas, no han dejado de crecer, de multiplicarse, de adorarme, de darme gracias, de alabar mi nombre. Muchos de ustedes este año tuvieron que dejar cosas y patrones de comportamiento donde el Espíritu Santo los confrontó abiertamente y les dijo, quiero que cambies esto. Y lo hiciste. Y no se lo negaste. Porque el Señor te lo llevaba pidiendo ya un tiempo y este año se lo entregaste. Fue doloroso. Subiste al risco y te quitaste las plumas. Muchas personas este año dejaron amistades y personas que no les hacían bien. Espíritu Santo, tú hablas. Precioso Espíritu Santo que fluye. Muchas personas este año dejaron muchas cosas que les gustaban y entregaron muchas cosas que Dios les pidió. Y hoy les dice el Señor a muchos de ustedes, y vas a sentir un fuego en tu corazón, porque cuando el Espíritu Santo te habla, te retumba en tu espíritu. Me dice el Señor, y la Biblia dice, quien pierde su vida, la ganará. Por eso el Señor dijo, niégate a ti mismo, niégate a ti misma, toma tu cruz y sígueme. Hoy fue el año, este fue el año donde muchos de ustedes decidieron seguir verdaderamente a Dios.
Este fue el año donde muchos de ustedes decidieron dejar de vacilar, tomar su cruz y seguirlo. Este fue el año donde muchos de ustedes decidieron entregar a sus hijos. Este fue el año donde muchos de ustedes decidieron dejar cosas que los dañaban. Decidieron dejar cosas que estaban destruyendo a su familia. Y este fue el año donde muchos de ustedes decidieron perdonar. Este fue el año donde muchos de ustedes no entendían por qué Dios los trajo aquí.